Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes. Agradecer el espacio brindado. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la unidad número 7, en lo que es la asignatura de lenguaje y literatura. Vamos a estar hablando en esta oportunidad de lo que es la comunicación literaria. Uno de los objetivos que se pretende es aprender a identificar los elementos de la comunicación, distinguir entre los diferentes niveles de la comunicación literaria, distinguir entre la comunicación cotidiana y la comunicación literaria, analizar un texto literario con base a los elementos de la comunicación literaria. Podemos observar una imagen ahí donde se nos dice: observa la imagen, ¿qué formas de comunicación puedes encontrar? ¿Quiénes son los que se comunican en esa situación? La comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor. Podemos ver ahí el esquema donde se nos dice el emisor, mensaje, receptor, el receptor, mensaje, emisor. Es un excelente trabajo, Alberto. Gracias, maestra, responde. Tenemos ahí el emisor y el receptor en este caso, que es Alberto, y al decodificarlo reacciona al mismo aceptándolo, respondiéndolo, cuestionándolo o actuando. Las palabras, gestos, colores, entre otros, son signos que el emisor y el receptor emplean para comunicarse. La capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse mediante signos constituye el lenguaje. Los signos se agrupan en sistemas llamados códigos. Elementos de la comunicación. El código, sistema de signos compartido por el emisor y el receptor con el que se cifra el mensaje, la lengua española. El emisor, persona que envía un mensaje. El canal, medio por el cual un mensaje es transmitido. Puede ser la voz, puede ser el libro, puede ser una revista, puede ser el emisor, entre otras. El mensaje es el contenido de la información. El receptor, persona o grupo que recibe el mensaje. El contexto, circunstancias específicas del lugar y tiempo en que se produce la comunicación. La comunicación literaria. La comunicación literaria también se define como el proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor y a su vez responde o actúa con base a él. Dentro de una obra literaria tenemos un mundo imaginario ficticio y también tenemos un mundo real. Sin embargo, el proceso de comunicación en la obra literaria es más complejo porque intervienen tanto el mundo real como el mundo imaginario. En la comunicación literaria hay que distinguir varios niveles: lo que es la comunicación del mundo real, el emisor real, que es el autor, el receptor real, que es el lector, y dentro de la comunicación del mundo imaginario está el emisor imaginario, que es el narrador, está el receptor imaginario, que es el oyente implícito. Dentro de la comunicación del mundo imaginario está el emisor imaginario, o sea, los personajes, y el receptor imaginario, que es el personaje. En la comunicación literaria hay que distinguir varios niveles. En la poesía suelen encontrarse dos. La comunicación del mundo real, está el emisor real, el autor, el receptor real, que es el lector, el emisor imaginario es el yo poeta, el receptor imaginario es el oyente implícito. En la comunicación literaria hay que distinguir varios niveles. En la dramática varía según se seccione una representación dramática o un texto dramático. El hecho teatral, la obra escrita, el texto o discurso dramático. Tenemos una cita de un ejemplo de La casa de muñeca,
En la representación dramática o teatral se dan dos situaciones comunicativas: la comunicación entre los personajes y la comunicación entre los actores y los espectadores. En el texto dramático se dan tres situaciones comunicativas: comunicación del mundo real, el emisor real, que es el autor; el receptor real, que es el lector; el emisor imaginario, que son las acotaciones; el receptor imaginario, que es el oyente implícito. Dentro de lo que es la comunicación del mundo imaginario está el emisor imaginario, que es el personaje; el receptor imaginario, que es también el personaje. Los tipos de comunicación: identifica el tipo de comunicación literaria o no literaria que se está efectuando en las siguientes imágenes. Podemos tener ahí, podemos decir alguien que da una entrevista, un discurso. Acá tenemos una representación teatral. Acá se nos dice que identifiquemos el tipo de comunicación, si es literaria o no literaria, que se está efectuando en estas imágenes. Elementos de la comunicación literaria. El análisis de la comunicación literaria centra su atención en los elementos que intervienen en el mundo real. El emisor es el autor del texto literario, el poeta, novelista o dramaturgo. En la obra teatral, el director y los actores interpretan la obra al representarla, y de ese modo también se convierten en emisores del mensaje. El receptor es el lector del texto literario. También puede ser el oyente o el espectador. El receptor del texto es diferente al destinatario. Este es un lector modelo en el que piensa el autor cuando construye su obra y que nunca se presenta al recibir el mensaje, porque es una persona ideal. El receptor, el lector, cumple su función de receptor cuando es capaz de juzgar, cuestionar y valorar la obra literaria, ya sea de forma oral o escrita. Esta acción es lo que se conoce como interpretación. El mensaje es la obra literaria cifrada o escrita en un molde o soporte oral o escrito por medio del cual se transmite. El canal es el medio o soporte material del que se sirve el autor para hacer llegar al receptor o lector el mensaje, ya sea en forma oral o escrita. Tenemos el emisor, por ejemplo, que tenemos el fragmento de Seamos Malos de Celarue. De ello tenemos el canal por medio del cual se da a conocer. Puede ser el teléfono, puede ser un libro, puede ser una computadora, una grabadora, que puede ser el medio por el cual se da a conocer la obra. El código, el lenguaje literario tiene dos códigos: el código de la lengua y el código literario. El código de la lengua es el sistema lingüístico, sistema primario básico, la lengua cotidiana como el español, con el que el emisor construye el texto literario. Este código le sirve al receptor para hacer una lectura denotativa literal y universal. También vamos a ver ahí el código. El lenguaje literario tiene dos códigos, decíamos, el código de la lengua y el código literario. El código literario es un sistema secundario especial constituido por la suma de los recursos lingüísticos literarios con el que el emisor construye lo específico del texto literario: metáforas, antítesis, imágenes, sinestesias, ritmo, estructura, entre otros. Este código le sirve al receptor para hacer una lectura connotativa, simbólica y particular. Tenemos ahí lo que es el código literario. El contexto, circunstancias específicas del lugar y tiempo en que se produce la comunicación literaria. Existen varios contextos. El contexto contratextual, que es el contexto del autor, contexto del lector, y el contexto intratextual, que podemos hacernos una idea con las imágenes que están allí.
El contexto son circunstancias específicas del lugar y tiempo en que se produce la comunicación literaria. Existen varios contextos. El contexto del autor, momento y lugar de la creación de la obra literaria. Contexto del mundo de la obra, momento y lugar en que se sitúan las acciones de la obra literaria. El contexto del lector es el momento y lugar de la lectura de la obra literaria. El contexto del autor, de la obra y del lector nunca coinciden, pero el contexto de la obra es influido por el contexto del escritor al crearla y por el contexto del lector al ser interpretada. Tenemos ahí el esquema de la comunicación literaria. Código de la lengua y el código literario. El emisor es el autor, poeta, novelista, dramaturgo. El canal es el soporte o molde de la escritura, el libro, periódico, etc. El mensaje es la obra literaria. El receptor es el lector oyente, el espectador. El contexto intratextual es el espacio y tiempo de la obra. El contexto extratextual es el espacio y tiempo del autor y del lector. Elementos de la comunicación literaria. Ordena en un cuadro los elementos de la comunicación literaria, del mundo real y del mundo imaginario del cuento Somos Malos, de Salarrué, según la lista. Podemos plantear ahí el mundo real y el mundo imaginario. Para cerrar la presentación, tenemos una propuesta de actividad que se nos dice: cierre, cuidado con los ladrones. Vamos a darle lectura a esto que dice: acaban de regresar Estanislao y Luis Pataleta, primer tenor de esta hacienda, el último. Después de haber conducido 8 novillos chúcaros y 2 vacas paridas a la laguna, al vernos nomás comprendo que ha ocurrido algo inusitado y tiemblo por mis animales, es decir, por mi bolsillo. Vienen demacrado y mohino por añadidura. ¿Qué demonios les ha pasado? ¿Qué traen esas caras tan jaladas?, les pregunto yo. Se nos dice: lee el cuento del libro del texto Cuidado con los ladrones, de Mechín, y analízalo de acuerdo a los elementos de la comunicación literaria. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? Explica cómo se evidencian los códigos de la comunicación literaria. ¿En qué canal está escrito? Explica los contextos que se involucran en la comunicación literaria de esta obra. Es así como le hemos dado una presentación de lo que es parte de la unidad número 7 para segundo año de bachillerato, esperando que la presentación de la misma sirva para contextualizar lo que es el desarrollo de las diferentes guías preferidas a esta unidad.